Muy bien chicos, como todos sabemos, en nuestra semana número 19, solamente una semana ya de repaso para hacer todo el proceso de una retroalimentación. Vamos a resolver juntos todas las preguntas ¿sí? del repaso, obviamente haciendo un recordaris de las pequeñas partes teóricas, ¿sí? Vamos a ir reforzando y viendo ello. Chicos, es nuestra última semana, así que ha sido un gusto, sí ha sido un gusto ser tu profesora nuevamente este ciclo virtual. Espero que no me vuelvan a ver, y obviamente porque ya deben de ingresar, sí chicos, y que ya si es que en algún momento me ven o nos cruzamos, que sea en la ciudad universitaria o tal vez en San Fernando. Cuídense mucho chicos, y ha sido un gusto enorme dictarles. Vamos a pasar a las preguntas. Sí, a todas las preguntas que tenemos que responder el día de hoy, que obviamente, como siempre y como todas las semanas, ustedes ya respondieron primero. En la pregunta número 1 nos dicen, en una salida de campo a la selva del Perú, se observó un grupo de gallitos de las rocas o tunquis, entre los 1400 o 2400 metros de altitud, en un ambiente húmedo de bosques con neblina y montañoso de clima tropical. Habían construido sus nidos cerca de una fuente de agua natural en paredes rocosas donde se esconden para evitar ser vistos por sus depredadores. Los organismos descritos conforman una, obviamente, población, ¿verdad? La misma especie, población. Y la descripción corresponde a su biosfera o su ecosistema. Te están describiendo el ecosistema, ¿verdad? Porque te dan las confluencias de los factores físicos y químicos de un lugar, de este lugar determinado, ¿no? En donde habitan estos organismos. Por lo tanto, la clave sería la D. La biosfera, tú sabes que ya es todo en conjunto, ¿verdad? Es demasiado amplio. El topo de nariz estrellada es uno de los topos que mayor cantidad de tentáculos nasales posee. Microscópicamente muestran abundantes neuronas sensitivas. Estos tentáculos intervienen en la localización de sus presas en tierra o en el interior del agua, pudiendo detectar la actividad eléctrica de sus presas. La nariz estrellada y la cantidad de dientes le ayudan a ubicar e ingerir pequeñas presas. La rama de la biología que estudia los tentáculos fue la... ¿En dónde es que se encontró? Se te dicen que microscópicamente estos tentáculos, o sea, los tentaculitos, se observaban gran cantidad de tejido nervioso, gran cantidad de neuronas sensitivas. ¿Quién lo va a estudiar? De acuerdo a las claves: bioquímica, histología, ecología, citología. Citología, estudio de célula. Ecología no puede ser. Chao, bioquímica también. Histología o citología. ¿Estás viendo solo una célula? No, sí o no. Estás viendo todo el tejido. Por lo tanto, histología. Ya sacamos la clave, creo, ¿no? Y la característica que se manifiesta, obviamente, es el proceso de adaptación. ¿Listo? Así tienen que hacer en el examen, chicos. O sea, tienen que sacar su clave. No importa cómo, pero tienen que dar con la clave correcta. La región de DNA, esta secuencia, tendrá como complemento la secuencia, obviamente, si este va a 3', 5', obviamente el complemento está de 5' a 3', ¿no? Y empezamos a ver citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina. ¿Cuál sería la clave? La A, ¿verdad? Claro, porque ADN con uracilo, imposible. Tiene que, mira, y acá por las puras hemos perdido el tiempo haciendo esto. Porque al toque sacabas la clave. Sabes que tiene que ir de 5' a 3'. Por lo tanto, este que va de 3' a 5', no, chau. Este que va de 3' a 5', chau. Y este que tiene uracilo, chau. De arranque salía la A. Solo por descarte, ¿eh? En la pregunta número 4 nos dicen, en una salida de campo se observó que el fondo de una pequeña laguna tenía coloraciones metálicas como roja, verde, azul, dorado, no observándose ningún organismo vivo a simple vista. Asimismo, se registró una temperatura de 20 grados. El resultado de los análisis efectuados en la laguna, agua y sedimento revelaron presencia de bacterias, pH de 2 a 4, altas concentraciones de metales pesados como cobre, arsénico, hierro, plomo y plata. Las bacterias presentes en la laguna podrían ser del tipo
Cianobacterias, acidófilas, espirilos, termófilas. A ver, termófila, ¿temperatura elevada? No, chao. Espirilos como, ¿quiénes son espirilos? ¿Te acuerdas? Treponema pallidum, una espiroqueta, espirilos, son principalmente patógenos, no son de ambiente libre. Cianobacterias, alguitas, puede ser, ¿no? Porque es una laguna, pero un momento, te están diciendo que el pH, ¿a qué pH están? De 2 a 4, o sea, ácido. Obviamente, acidófilas. En la pregunta número 5, las cianobacterias son las únicas bacterias que utilizan la luz solar como energía y agua como fuente de electrones, ¿no?, en su proceso de fotosíntesis. Es por ello que estos microorganismos, si hacen fotosíntesis, ¿tienen cloroplastos? No, pues si son bacterias, no pueden tener cloroplastos. Son organismos multicelulares, no, cianobacterias unicelulares. ¿Producen CO2? O sea, sí, no, obviamente, de su nutrición, de su digestión, pero por ello, o sea, de acuerdo a lo que te han mencionado, por ello, ¿producen CO2? No, más bien toman el CO2 del ambiente, ¿verdad? Van a tomar el agua como fuente de electrones, utilizan la luz solar como energía, obviamente, por ello tienen pigmentos fotosintéticos, ¿no? Un paciente llega al servicio de neumología con un cuadro grave de neumonía. En el estudio se encontró que el agente etiológico causante tiene ADN y ARN, así como ribosomas en su citoplasma. Asimismo, se divide por fisión binaria longitudinal y forma inclusiones citoplasmáticas en las células que infecta. El agente causante de la neumonía pertenece al grupo de las famosísimas... A ver, si te dicen que el paciente va por un proceso de neumonía, el agente patógeno tiene ADN y ARN, por lo tanto no es un virus, ¿no? Es una bacteria. No hay ningún virus en las claves. Así como ribosomas en el citoplasma. Asimismo, ribosomas en el citoplasma. Se divide por fisión binaria. ¿Qué cosa es? Una bacteria. Es una bacteria y todas son bacterias. Y forma inclusiones en el citoplasma, en la célula que infecta. ¿Quién se caracteriza por formar? Eso sí, ya lo deben de saber. El que se caracteriza por formar inclusiones en citoplasma son las famosísimas clamidias. En la pregunta número 7, durante nuestra vida diaria nos exponemos a muchas sustancias, entre ellas plaguicidas, herbicidas, según nuestra actividad. De ingresar dichas sustancias a nuestras células, ¿cuál estructura celular se encargaría de reducir su impacto o eliminarlas? ¿Quién se encarga de limpiar a la celulita? Obviamente el retículo endoplasmático liso, ¿verdad? El liso es el detoxificador, actúa como si fuese el hígado de la célula. En una observación microscópica, Pablo se percata que dentro de la célula una mitocondria es rodeada por una vacuola. Al seguir mirando detecta la aproximación de un lisosoma, el cual se fusiona con la vacuola que ya había internalizado o fagocitado a la mitocondria. ¿Cómo se denomina el proceso observado por Pablo? ¿Qué estamos viendo, chicos? Cuando la célula empieza a comerse las propias mitocondrias que ya están envejecidas. Se llama la famosísima autofagia, ¿no? Autolisis no, autolisis es automatarse, suicidio. Mitosis sabemos que es división, cariocinesis es división del núcleo. En la pregunta número 9, ¿cuál sería la clave? La helicasa rompe puentes de hidrógeno, la ADN polimerasa forma los enlaces fosfodiéster, la ADN ligasa, la que liga, ¿te acuerdas? El ADN, los fragmentos de Okazaki, la ADN ligasa une los fragmentitos de Okazaki y la topoisomerasa mantiene la integridad del ADN. ¿Sí? Sería dedito. En la pregunta número 10, una planta ornamental se ha cultivado en una zona de alta concentración de smog. Luego de un tiempo, al observar el envés de todas las hojas, se percibe una fina capa de polvo recubriéndolas y tapando a los estomas. Si bien el hecho afecta primariamente al tejido epidérmico, también puede afectar al xilema, pues el floema estaría saturado de glucosa, el agua no podría ascender por el xilema, el tejido epidérmico es parte del xilema, la glucosa saturaría el xilema. A ver, ya, chau D, chau C. Nos quedamos con la A y la B definitivamente, ¿verdad, chicos? ¿Cuál sería la clave? Besito, ¿no? Porque dicen que hay una fina capa de polvo recubriéndolas, tapando los estomas. Esto obviamente
Afecta primero al tejido dérmico, pero también afecta al xilema, pues el agua no podría ascender al estar tapado, ¿no? No podría haber el arrastre por transpiración. En la pregunta número 11, cuando tenemos congestión nasal, la acumulación de fluidos en la cavidad nasal es tan alta que en ocasiones tapona toda la cavidad. Es en estos momentos en que nuestra capacidad de percibir olores disminuye, pues el epitelio de la parte superior de la fosa nasal ha perdido su función de, obviamente chicos, secreción, transporte, absorción, no, ¿verdad? Recepción sensitiva. Absorción de partículas odorantes, no. Partículas no son partículas, son moléculas. En la pregunta número 12 nos dicen, la esclerosis múltiple afecta al cerebro y la médula espinal debido a que las células del sistema inmune atacan a la mielina, la deteriora y presenta cicatrices conocidas como esclerosis, produciendo también inflamación. Los impulsos nerviosos que circulan por las neuronas se ven entonces entorpecidos o directamente interrumpidos. Si recordamos que los impulsos nerviosos viajan por los espacios libres de mielina, que son los nodos de Rambier, entonces, ¿qué entorpece la conducción del impulso nervioso en la esclerosis múltiple? ¿Qué es lo que va a entorpecer, chicos? En realidad, lo que entorpece no es la falta de nodos de Rambier, el avance del impulso de la mielina a lo largo de la mielina, no, porque no va a lo largo de la mielina. La acción de las microglias tampoco, es la inflamación causada por el deterioro de la mielina. En la pregunta número 13 nos dicen, establezca la relación correcta en relación a diversas reacciones químicas durante procesos de nutrición de los seres vivos. A ver, encontramos primero respiración de la célula, respiración celular aeróbica. La respiración celular aeróbica quiere decir en presencia de oxígeno, te dice, 1 sería en presencia de oxígeno, ¿verdad? Muy bien, respiración celular anaerobia, obviamente anaerobia, sin oxígeno. El ciclo de Calvin tiene reacciones cíclicas en el estroma y el fotosistema 1 reacciones cíclicas de la fase luminosa. La clave aquí sería la C. En la pregunta 14, muchos deportistas sufren de fatiga, agotamiento físico, debido a, ¿dónde chicos? Ocurre fermentación láctica, definitivamente, chau. ¿Dónde ocurre fermentación láctica? Células musculares, hepatocitos, células musculares y los eritrocitos. ¿En dónde es que ocurre? Fermentación láctica de células musculares, claro que sí, recuerdan, el músculo generaba ácido láctico, ¿no? Y esto nos generaba la torsión atípica del músculo, el famosísimo calambre. Pero no solamente las células musculares, sino también los eritrocitos, ¿no? Debido a que es la sangre la que transporta el oxígeno. 14, casita. Número 15. Los animales experimentan diferentes modelos de intercambio de gases en sus procesos de respiración celular. Por ejemplo, los peces lo hacen a través de estructuras denominadas las famosas branquias. En la pregunta número 16, existen animales que presentan un sistema digestivo incompleto por presentar solo boca, como por ejemplo tenemos a la famosa hidra, ¿verdad? El camarón, que es un crustáceo, no. El grillo, insecto, no. El caracol, tampoco. Todos tienen sistema digestivo completo. En la pregunta número 17 nos indican, el sistema digestivo humano cuenta con especializaciones que contribuyen a aumentar la superficie de absorción de los nutrientes que ingerimos y son denominados especializaciones que contribuyen a aumentar la superficie de absorción. ¿Cuáles son, chicos? Las microvellosidades, ¿verdad? Las células caliciformes, células de Paneth, de la cripta de Lieberkühn son estructuras que se forman entre las vellosidades o son parte de, no es una celulita nada más en la vellosidad. O las criptas, ¿no? De Lieberkühn, ¿no? Que suelen almacenar, esto es parte de nuestro sistema inmune también. En la pregunta número 18 nos indican, las vitaminas liposolubles contribuyen a la formación y mantenimiento de los tejidos. La deficiencia de algunas de ellas producen enfermedades, esterilidad, parálisis, distrofia muscular, como en el caso de la vitamina E, ¿verdad? La vitamina E está relacionada íntimamente con la fertilidad. Encontramos también a la pregunta número 19,
Los peces pueden adoptar diferentes estrategias de osmorregulación en función de la salinidad del medio donde se desarrollan para mantener la homeostasis en su medio interno. Los peces que viven en un ambiente hipertónico, como los peces marinos, ¿no? Un ambiente con mucha sal, poseen fluidos. ¿De qué tipo, chicos? ¿Cómo serán los fluidos que poseen estos pececitos? En comparación a ese medio, ¿no? En comparación al medio. En comparación al medio, obviamente, es hipotónico, ¿verdad? Menos sal. Y deben contrarrestar la de agua. Deben de contrarrestar la, si más hacia afuera hay más sal y adentro menos sal, obviamente va a perder agua. Por el contrario, los que viven en un ambiente dulce acuícola, ¿no? Agua dulce, ríos, lagunas, poseen fluidos, obviamente hipertónicos, por el contrario, no va a ser hipertónico, en comparación a este medio y deben contrarrestar la ganancia de agua, ¿verdad? Por lo tanto, la clave, bueno, hace rato salió, ¿verdad? Salía la A. En la pregunta número 20 nos dice, Miguel de Servet hizo la primera descripción de la circulación pulmonar. Él sostuvo que la sangre era conducida por una larga y maravillosa ruta a través de los pulmones, donde se agitaba y preparaba, se hacía brillante cambiando de color y pasaba desde la arteria pulmonar hacia las venas pulmonares. Miguel de Servet había deducido sagazmente que existía una conexión entre las arterias y venas pulmonares y el cambio de color en la sangre ocurría en el corazón. El ventrículo derecho, izquierdo, cambiando el color de la sangre entre las arterias pulmonares y venas pulmonares y el cambio de color de la sangre ocurría en pulmones. La aurícula derecha e izquierda cambia de color de sangre. A ver, chicos, ¿era el corazón quien cambiaba el color? No, ¿verdad? Él dice, pasa a través de los pulmones donde se agita y preparaba, ¿no? Se hacía brillante en los pulmones, no en el corazón. Por lo tanto, no es en ventrículos, no es en aurículas y no es en el corazón. Clave, casita. En la pregunta número 21 nos indican, un experimento valioso realizado por William Harvey fue colocar una liga alrededor de una arteria y observar cómo el extremo más cercano al corazón se llenaba de sangre. Por el contrario, al ligar una vena, se comenzaba a llenar de sangre el extremo más alejado del corazón, ¿no? Se le ponía como una liguita acá, ¿no? Y eso se iba llenando de sangre, ¿no? De esa manera. Él acá le ponía la liguita y observaba, ¿no? Hacia dónde recorría la sangre. En este caso, la sangre recorría hacia allá, ¿verdad? Esta sencilla observación, en la cual nos permite deducir que... Obviamente, chicos, a ver, ¿las venas nacen del corazón? No, las venas llegan al corazón. ¿Quiénes nacen del corazón? Obviamente, las arterias. Chau A, chau B. Las arterias nacen del corazón y las venas llegan al corazón, excepto la vena pulmonar y la arteria pulmonar. O las venas llegan al corazón, excepto la arteria aorta y las venas cavas. ¿Cuál sería? Excepto, recuerdan, siempre son las pulmonares, ¿verdad? Las venas pulmonares son venas, pero que llevan, ¿no?, sangre arterial. Y la arteria aorta, la arteria pulmonar, perdón, y la arteria pulmonar que sale del corazón hacia el pulmón. La C. Eso lo vimos en la semana número 7. En la pregunta número 22 nos dice, Charles Darwin estudió el crecimiento de plántulas de alpiste y avena. Comprobó que las plántulas crecían curvadas hacia un lado si la luz les llegaba de ese lado. Además, si cubría el ápice de la planta con un cono metálico, la curvatura no se producía y se observaba un efecto contrario si el cono que se usaba era de vidrio, concluyendo que existía un factor que se transmitía desde la punta hasta las regiones inferiores de la planta para causar tal crecimiento. La sustancia que provoca este fenómeno y nombre de este serán respectivamente... Chicos, ¿de qué estamos hablando aquí? Obviamente de los tropismos. No estamos hablando del fototropismo. ¿Y cuál es la hormona que está relacionada con los tropismos? Las auxinas, ¿verdad? Fototropismo, auxinas. En la pregunta número 23, Louis Pasteur realizó experimentos usando la bacteria del cólera aviar en pollos.
Los inyectaba con bacterias vivas y registraba el desarrollo de la enfermedad en ellos. En una ocasión le pidió a un discípulo que inoculase a unos pollos con un cultivo de bacterias fresco, pero aquel lo hizo tras pasar un mes de recibir ese cultivo. Los pollos inoculados no desarrollaron la enfermedad, sino que tras ser infectados luego con un cultivo fresco no hubo mayor cambio en ellos. ¿Qué tipo de inmunidad habían adquirido los pollos de Pasteur y a causa de qué? ¿Qué estamos viendo, chicos? Es una inmunidad adquirida, ¿verdad? De manera activa, artificial, ¿no? Es como que le hayan puesto una vacuna. Por lo tanto, es una inmunidad pasiva, no, es activa. Activa de tipo artificial, activa de tipo natural. Si lo han inducido, chicos, es artificial. Listo. ¿No? Y sabemos que las bacterias de cultivo envejecido estaban debilitadas y no provocaron la enfermedad, sino más bien generaron una respuesta inmune con la memoria, ¿no? Las inmunoglobulinas. En la pregunta número 24, una persona al comer alimentos contaminados comenzó a manifestar síntomas como boca seca, debilidad muscular y hasta parálisis. Al hacerse las pruebas correspondientes, el médico descubre que la toxina botulínica es la causante. Esta toxina actúa de forma local bloqueando la liberación de acetilcolina, necesaria para la natural contracción muscular, produciendo como consecuencia parálisis corporal. En este caso, la acetilcolina estaría cumpliendo la función de... La acetilcolina, chicos, ¿qué es? Por sí es un neurotransmisor, ¿verdad? En la pregunta 25, debido a un accidente, Jorge se golpeó en la cabeza sufriendo daño. El doctor que le atendió le sometió a exámenes y pudo constatar que en la prueba de aproximación dedo-nariz, Jorge no tenía movimientos coordinados, corrigiéndolos constantemente. El doctor puede deducir que el órgano afectado, ¿qué órgano se afecta, chicos? Para la coordinación de los movimientos, el cerebelo. El cerebro va a procesar, sí, el movimiento, pero el cerebelo calcula el tiempo y la distancia en la que una persona demora en llegar a un objeto, por si acaso. En la pregunta número 26, Roxana decide ir a comer a una cevichería y pide ceviche de conchas negras y chicharrón de pescado. Mientras almuerza, recuerda su clase de biología y determina que las conchas negras y el pescado tienen respectivamente los modelos básicos de sistema nervioso, tal como que vamos a encontrar aquí en las conchitas negras y pescado. Pescado vertebrado tiene que ser encefálico, por lo tanto, chau. Encefálico, aislado ganglionar, la conchita negra. La concha negra es un animalito de la clase bivalva del filum Mollusca, por lo tanto tiene ganglios, igual que un caracol. Ganglionar. En la pregunta número 27 nos indican, en la reproducción asexual se puede notar que para los diversos casos vistos en clase, participa un solo progenitor y no se produce variabilidad en la descendencia. Sin embargo, pueden haber algunas particularidades como la siguiente. Primero, la propagación vegetativa ocurre solo en plantas que no producen flores. La fisión binaria o bipartición es propia de individuos unicelulares. La regeneración ocurre con frecuencia en aves, mamíferos voladores. La regeneración. La fase asexual de las plantas superiores produce gametos por meiosis. La fase asexual. ¿Cuál de todas, chicos, es la correcta? Ya, definitivamente la C no es, sabemos que eso no ocurre, tampoco la fase sexual no. Gametos se producen en la fase sexual, no en las flores. Ahora, ¿la propagación vegetativa ocurre solo en plantas que no producen flores? No, un momento, la papita tiene reproducción vegetativa por tubérculo y la plantita de papita también tiene flores. Tampoco es correcta. Clave, besito. En la pregunta número 28. Al realizar un corte histológico de un tubo seminífero correspondiente a un testículo humano, donde está ocurriendo la espermatogénesis, ¿qué par de células tendría carga genética haploide en el proceso de la meiosis? Recuerden que en la meiosis la espermatogonia es diploide, ¿no? Esta es la espermatogonia. Esta diploide es la espermatogonia. La espermatogonia diploide se transforma, esta es la que da origen al espermatocito primario. El espermatocito primario es el también diploide.
espermatocito primario. El espermatocito primario es el que entra a la meiosis. La meiosis inicia a partir de él en adelante. Él es el que va a hacer la meiosis 1, y luego se obtienen dos haploides. ¿Quiénes son? Los espermatocitos secundarios. ¿Sí? Estos son espermatocito secundario. Y luego cada uno de ellos va a ser la famosísima meiosis 2, ¿verdad? Que originan a las espermátides. 4 espermátides también haploides, ¿no? Recuerda que la diferencia es que aquí es el cromosoma doble y aquí el cromosoma simple, cromosomitas simples. Y esas son las espermátides, ¿no? Espermátides redondas también las llaman. Recuerda que de aquí, al culminar este proceso, estas 4 espermátides van a hacer la espermiogénesis. Esto ya no es parte de la meiosis. La meiosis inicia aquí y culmina aquí. Pero en la espermiogénesis, donde el espermátide desarrolla flagelo y empaqueta muy bien su ADN en la cabeza del espermatozoide. Por lo tanto, chicos, la clave sería, ¿quiénes tienen carga genética haploide? La espermátide, obviamente, y el espermatocito secundario. Clave, dedito. En la pregunta número 29, al realizar el estudio del desarrollo embrionario de una especie animal, se encontró que su estadio de gástrula era didérmica, es decir, que solo formaba 2 capas embrionarias. ¿Cuál es la capa que no está presente y a qué animal pertenece? A ver, lo que le falta es el mesodermo, definitivamente, ¿verdad? Recuerdan, siempre se produce el ecto o el endo, ¿no? Y la última en formarse es la capa de en medio, el mesodermo. Por lo tanto, chau, chau. ¿Quiénes tienen? Te dice, ¿y a qué individuo pertenece? El hecho de que tenga solo 2 capas embrionarias, o sea, es un diblástico, ¿verdad? ¿Quién es diblástico? ¿La planaria o la hidra? La hidra, recuerda que es familia de la medusa, los corales. Por tal motivo, ellos son los diblásticos. La planaria, un platelminto, ellos ya son triblásticos, ¿no? Triblásticos acelomados. En la pregunta número 30, el astigmatismo y la miopía son regidos por genes dominantes. Si una señorita con astigmatismo heterocigota y sin miopía procrea con un varón sin astigmatismo pero con miopía heterocigote, la probabilidad de tener hijos con astigmatismo y miopía serán, a ver, te dice que astigmatismo y miopía es producido por genes dominantes. A ver, esto y esto es con astigmatismo y esto es sin astigmatismo. La miopía, dominante también, ¿no? Estos dos, astigmatismo, estos dos tienen miopía y esto sería sin miopía. Procrea con un varón sin astigmatismo. Ella te dice que ella tiene astigmatismo, pero es heterocigota. Ah, ya, astigmatismo heterocigota, aquí está. Y sin miopía, ah, ya, M minúscula, M minúscula. Procrea con un varón sin astigmatismo, ah, ya, sin astigmatismo, pero con miopía, heterocigoto. Ah, ok, listo. Te dijeron cómo son genéticamente. Ahora, al hacer los cruces, a ver, ella me puede dar A con M, ¿no? A con M otra vez o A con M, es lo mismo. Por eso ya no se vuelve a poner, ¿no? A con M, A con M, A con M, A con M. Ahora aquí, A con M y A minúscula con M minúscula. Listo. Al hacer los cruces, ¿qué tenemos? Muy bien. ¿Qué te piden? Probabilidad de tener hijos con astigmatismo y miopía a la vez. ¿Quiénes tienen astigmatismo y miopía? A ver, astigmatismo, miopía. Astigmatismo sin miopía. Aquí sin astigmatismo, sin astigmatismo. La cuarta parte, ¿verdad? La clave será, por lo tanto, un cuarto. Mendel autofecundó numerosas plantas de la F1 obtenido al cruzar líneas puras de guisantes de semillas amarillas con líneas puras de guisantes de semillas verdes. Ajá, o sea, obtuvo eso, ¿verdad? Los cruzó así. Líneas puras, semilla verde, semilla amarilla, semilla verde. Obtuvo una F2, una segunda generación formada por 8.023 semillas. Mendel contó las plantas de cada tipo y obtuvo semillas amarillas y semillas verdes en proporción respectiva de... A ver, chicos, si se dice que Mendel autofecunda numerosas plantas de la F1 obtenidas
Estas al cruzar líneas puras, o sea que todos van a ser heterocigotas. Cuando tú cruzas los heterocigotos, ¿qué obtienes? Esto, ¿verdad? Proporción 1, 2, 1. ¿Qué te pide? Bueno, 1, 2, 1 genéticamente, ¿no? Fenotípicamente serían 3 amarillas y un verde. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuántas semillas amarillas y cuántas semillas verdes? Semillas amarillas en total 3 y 1 verde. Clave sería Bcito. La clave sería la B. Proporción 3, 1.